Bueno, Martí, arrancamos precisamente en Esmeraldas, ¿no? Desde hace algunos meses, meses en este programa hemos comenzado a hablar de lo que genera y de lo que causa la inseguridad en Esmeraldas. Y la verdad es que en esta provincia están pasando cosas que en ningún otro espacio están pasando y no dejamos de sorprendernos por lo que pasa aquí. Exactamente. Cuando le decimos que en Esmeraldas pasan cosas que no pasan en otro lugar, hablamos en serio. Por ejemplo, lo que les vamos a contar hoy. Un director de una escuela que para que sus alumnos lleguen un poquito más seguros, porque él tampoco puede garantizar ni la seguridad de ellos ni la suya, recorre literalmente el barrio en una buseta buscándolos para llevarlos a la puerta del colegio. Eso y mucho más es lo que nos va a mostrar Sofía en este informe. ¿Te imaginas que estudiar sea considerado una actividad de riesgo? Pues en Esmeraldas, en el sector de las riberas del río, conocido como uno de los sectores más peligrosos, hay una institución educativa que actualmente alberga a 300 estudiantes. Muchos de ellos a diario tienen que pasar por situaciones que ponen en riesgo su vida y hoy nos las van a contar. Aquí teníamos nosotros, a pesar que siguen pandillas encontradas entre ellos. Esta institución, el primer año que tuvo fue difícil, por el hecho de que tuvo que lidiar internamente con estos tipos de estudiantes hasta lograr que por lo menos convivieran con tranquilidad, en paz dentro de la institución. Pero en esta situación que ustedes ven, salimos de una pandemia, como sabemos, del COVID-19 y ahorita pues tenemos otra pandemia fuerte que es la delincuencia y más aún aquí en la ribera del río donde se centran muchas bandas. Aquí llegaron a robarle a estudiantes, a profesores, padres de familia, incluso padres de familia que decían, pues si sigue esta situación así, pues no hay ninguna garantía, tenemos que sacar a nuestros estudiantes. Aquí adentro de nosotros no nos ha sucedido nada. Lo que pasa es al salir de este círculo, en la vía, en el camino, que nos encontramos con asaltos, con asesinatos, con un sinnúmero de situaciones que nos afectan. Casi siempre salimos en grupo y rara es la vez que nos dividimos un poco, pero así no nos conozcamos, tratamos de salir en grupo para evitar ese peligro o la incertidumbre de que nos pase algo. Y es más, ahora justamente con el DC me llegaba un informe que tenemos hasta 2 chicas que les han robado, pero llega más allá y es mi preocupación, por eso vamos a ver cómo conversamos con la policía que nos ayuden con las rondas. ¿Por qué? Pues, a más de que le roban, están pues lógicamente manoseando a las señoritas y esto crea un problema para mí, es muy grave. Una vivencia de la semana pasada, mi esposo es taxista, él me trae porque dice, bueno, ya usted es mi mujer, por eso me arriesgo a bajar. Veníamos justo bajando aquí cuando iba un señor con un tremendo fusil, o sea, se formó una gresca. Él lo que dijo fue, tírate al piso del carro. Yo llegué tan nerviosa que fue en verdad bastante horrible, porque es la primera vez que yo me encontraba así, frente a frente con una situación. Vamos llevando con el papá que trae eso. ¡Suba! Ya, suba. Suban, por favor. Mijita, ¿tú todavía no vas? Ah, ya. Apúrate que llegas atrasada. Hemos llegado con los profesores a arrimar el hombro todo a las personas que podamos traer, como dice usted. Yo allí estoy, por ejemplo, llego a veces 6:50, 6:55, dependiendo del tráfico. A las 7 regreso. Todo estudiante que está allí, yo lo vengo trayendo. Le digo que los estudiantes nos enseñan a nosotros, como acá sucede la mayoría de las veces, ellos nos dicen profesora al piso, profesora debajo del escritorio, profesora debajo de las bancas. Esa es nuestra forma de nosotros escudarnos por si acaso alguna bala perdida pues nos llegue a caer. ¿Y a veces no les da un poco de miedo de venir caminando por esta zona? A veces sí, porque a veces antes de venir al colegio se escuchan los tiroteos y a veces tenemos que venir corriendo. Algunas veces me asusto, otras veces no. Sí, pero en tu casa ya saben qué hacer cuando pasa esto. Sí, agacharse al suelo. A veces nos asustamos, yo me asusto, pero a veces mis compañeros se ponen a reírse de eso. Y a veces es raro porque no hay por qué reírse de eso.
una realidad. Yo lo que veo es personas que están resistiendo, personas que en este momento están resistiendo y diciendo: queremos seguir estudiando, queremos seguir allí. Pero Sofi, nosotros veíamos algo sumamente duro y nos ponemos a imaginar qué puede ser peor, que sea difícil y que sea riesgoso ir a la escuela. Y yo me respondo, simplemente no ir a ningún sitio, no ir a la escuela. El estar en casa, no estudiar. Entiendo, Sofía, que tiene un mensaje muy claro el hecho que tú hoy estés en ese salón de clases y que no haya ningún niño sentado en esas sillas. Así es, amigos, chicas, creo que las imágenes hablan mucho más que las palabras en este momento. Son un aula totalmente vacía y que, contándoles ya con datos oficiales de la institución, desde que empezó el año fueron 1000 estudiantes los que ingresaron al año lectivo. A la actualidad son 300 los estudiantes que todavía se mantienen. Imagínense, más del 50% dejó de estudiar por la situación. Y cabe mencionar que la situación en sí es la inseguridad. Aparte también de la pandemia del COVID-19, es la inseguridad. Muchos tuvieron que salir de este sector. Sí, chicas. Totalmente. Además, ¿sabes qué? Que vemos a medida que te acompañamos, y también nos lo mostraste en el informe, una escuela que no es como otras escuelas que hemos mostrado, que no tiene techo, que no tiene paredes, que no tiene infraestructura. Es una escuela bien puesta, bien construida, en un barrio muy difícil, donde me imagino que si cada vez van menos personas a la escuela, no cambiará el contexto en el que viven seguramente estos niños, pero sí cambiará el hecho de ni siquiera poder recibir una educación. Exacto, tal como mencionas, Marti, es una escuela que tiene de todo, su infraestructura está completa y de hecho mencionarles, y si avanzamos un poquito más rápido con el camarógrafo, llegar hasta los talleres que tiene esa institución, porque es la única colegio técnico en Esmeraldas que tiene el técnico en ebanistería, y aparte de ebanistería también hay técnico en mecánico. O sea, aquí forman, a pesar del contexto, forman a los chicos para que puedan, al salir del colegio, llegar tal vez a una profesión. Pueden ya empezar en algún taller de mecánica, empezar también en haciendo muebles y algo. Miren, por acá está, de hecho, en el fondo vemos a los chicos trabajando, haciendo labores en este caso. Sí, chicas. Seguramente tú vas a tener, cuando hables con el director, o que seguramente ya le hiciste la pregunta, datos sumamente importantes, ¿no? Porque estamos hablando del 70% de esa escuela se ha retirado en este año. ¿A qué edades? Probablemente los más chiquitos son los que continúan yendo porque están menos propensos a ser captados por las organizaciones, o también hay ese miedo por parte de los padres. ¿En qué edad es que se da ya esta deserción escolar, si podemos decirlo así? Exacto, ya mismo vamos a estar con el rector. Solamente les quiero mostrar así un poquito a detalle para que ustedes puedan ver todos los talleres. Ahí, si el camarógrafo nos ayuda, están aquí los chicos trabajando, haciendo pues la labor de estudiar en este caso. Y respondiendo un poco a esta pregunta, ya hablaba con él anteriormente, pues me decía que más bachilleratos son los que ya dejan, en este caso, de asistir a clases por diversas razones. Ahora sí, vamos a avanzar, que ya aquí nos está esperando el rector para que ustedes mismos puedan preguntarle y conozcan también la situación que se vive aquí en esta institución educativa. Mientras tú avanzas a hablar con el director y recuperas un poco el aire, porque gracias, nos estás haciendo una recorrida súper extensa, contar algunos detalles de esta cobertura que me parece importante que ustedes sepan, porque están al otro lado y no se enteran. Sofi, para poder llegar a esta escuela, ha contado con el favor del director de irla a buscar de un punto de encuentro para meterla en el barrio. O sea, así de peligroso está el barrio que rodea a este lugar. Imagínense cómo es la situación de esas familias. Realmente apremiante, Dayana, y muy difícil. Sí, muy difícil. Es que me pongo a observar esto y veo una escuela vacía y digo, ¿esos niños dónde están en este momento? No sabemos. Exacto. Lo que sí sabemos es que no están estudiando, por lo tanto el día de mañana no se van a graduar, por lo tanto el día de mañana no van a poder conseguir empleo y la pobreza seguirá. Sí, Sofi, la consulta que te hacía antes, ¿no? Las edades en las que los chicos se van y por qué, aunque ya intuimos por qué.
Listo, rector, estamos justamente ahorita para que nos cuente un poquito eso de lo que ustedes hablamos. Muchos estudiantes dejaron de venir a clases por la situación. Nos preguntan de qué edades más o menos son los que están dejando el colegio. Sí, verán, los padres de familia, muy buenas tardes a toda la ciudadanía, buenos días, perdón. Los padres de familia, más que todo, es preocupado por la inseguridad a veces, no en la institución, no alrededor, pero sí por las canchas a unas 3 cuadras, se dan a veces enfrentamientos entre bandas, balaceras, y esto provoca el miedo de los padres de familia, de los mismos estudiantes, porque algunos les han robado, les han amenazado con armas. Entonces los padres dicen, primero está la vida y estamos de acuerdo. ¿Y de qué edades más o menos son los chicos que han dejado de venir al colegio? Algunos es de bachillerato, entre edades de 12, 13 años, pero también con los papitos de edades de tercero, cuarto de básica, han dejado y lo llevan a otra institución. Pero es importante recalcar que... Sí. Por Aquí la último, estamos escuchando, discúlpame, Sofía, discúlpame que lo interrumpa al señor rector. Lo último, preguntarle ya por algo más personal, ¿no? Lo hemos estado viendo en el informe. ¿Qué siente él como ser humano, como rector, al ver que su colegio se va vaciando a pesar de todos los esfuerzos que hace él por mantener a los alumnos en esas aulas? Mire, es un trabajo en conjunto. Estamos golpeando aquí hasta gobernación y todo, porque el problema más grave es la inseguridad. Entonces, que nos ayuden, porque esta institución, como ustedes vieron en la entrevista, fue creada para la comunidad. Estamos aquí desde el año 2006. Gracias a Dios, nosotros no hemos tenido internamente ningún robo, porque hay el cariño, el aprecio a la institución. Dentro no tenemos dificultades, es la situación fuera. Y claro, nos sentimos un poco, pues, con pena, claro. Pero sin embargo hemos dicho, vamos a arrimar el hombre, vamos a seguir por la comunidad. Así muchísimas es. gracias. Listo, muchísimas gracias, rector. Chicas, este es un poquito lo que podemos mostrarles y que ustedes pueden palpar. Esto es un llamado de atención definitivamente, porque la educación es un derecho constitucional. Definitivamente, sí, Sofía, muchísimas gracias por ese importante recorrido. Y yo decía antes, ¿no? Aquí están resistiendo, pero no tiene que ser difícil. No. ¿Por qué es tan difícil para uno llegar a la escuela? O sea, es algo que realmente no debería ser así, y ahí se notan claramente las diferencias entre los unos y los otros. Luego va a ser mucho más complicado que ellos puedan desarrollarse, Marta. Y ojalá, Dayana, que los ayuden en su resistencia, porque no quiero tampoco comparar situaciones en extremo, pero sin irnos más lejos. Hay situaciones muy delicadas en países de la región, como en Brasil, por ejemplo. Hay un colegio arriba de la favela, estamos hablando de una favela más peligrosa de Brasil, que se llama La Rocinha, y en ese colegio los alumnos sí pueden ir a estudiar tranquilamente, ¿saben? No tienen que pasar por este recorrido del terror para llegar. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen diferentes.